Pues nuevamente, bienvenidos, estimados alumnos de la Universidad Internacional Mesoamericana, de la carrera de Técnico Superior Universitario en Protección Civil, a este tercer cuatrimestre. Ya casi cumplimos un año de haber iniciado esta aventura y aquí seguimos. El tema que vamos a ver el día de hoy es un tema, pues se podría considerar neurálgico en las emergencias. Sobre todo porque a veces no se planea de manera adecuada la respuesta o la atención que se puede dar cuando ocurre un desastre y ocurre el evento y las autoridades andan en las carreras queriendo abrir refugios temporales, viendo cómo llevan la alimentación, todo ese tipo de cosas. Pero aquí van a ver ustedes que precisamente por eso está la gestión prospectiva para actuar antes de que sucedan los hechos. Entonces, esta materia vamos a hablar sobre los refugios temporales en casos de desastre. Es nuestra segunda materia de este tercer cuatrimestre y pues bueno, sean bienvenidos a esta aventura. Bien, veamos el contenido temático que vamos a llevar en esta materia y que es el siguiente. Como número uno, refugios temporales. ¿Cuál es el concepto? Clasificación, establecimiento, operación, construcción y o adaptación. ¿Sí? ¿Por qué o adaptación? Porque a lo mejor la infraestructura que se va a ocupar no es la adecuada y se tienen que hacer adaptaciones. Entonces, por eso aquí también dice adaptación. Como punto número dos, los recursos necesarios, de qué tipo, su clasificación, trámites necesarios, medios de obtención y su administración. Y por último, cómo atender a grupos especiales, que eso también lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque bueno, durante este tipo de eventos tenemos grupos que se pueden considerar especiales, como son niños o personas con discapacidad, personas adultas mayores y sobre todo fíjense que algo que tienen ustedes mucho que tener cuidado es con los derechos de la comunidad lésbico gay que vamos a hablar de ellos en unos momentos, pero que es muy importante también considerar porque pueden llegar a los refugios temporales que atiendan o que atiende el personal que ustedes van a capacitar. Entonces es muy importante y sobre todo porque no podemos violentar los derechos humanos que ellos también tienen. Entonces este es nuestro contenido temático que vamos a llevar, es en el que nos vamos a ceñir para llevar a cabo toda nuestra materia. Entonces, comencemos. Pues entrando ya en materia, van a ver ustedes del lado izquierdo un refugio temporal habilitado para para temporadas de frío. ¿Y por qué las temporadas de frío representan una atención especial? Bueno, pues porque hay gente que no dispone de una cama, que no dispone de algo para cubrirse y sobre todo durante la noche, que es cuando más frío, más pega el frío o se siente más frío en el ambiente. Entonces, en algunas partes de la República Mexicana, sobre todo en el norte, donde hace mucho frío y por ejemplo en algunas partes como Tlaxcala y otros lugares donde se siente fuerte el frío, se instalan refugios temporales para recibir a la gente que no tiene cómo cubrirse en la temporada de frío que le llamamos, ¿no? Entonces, los refugios temporales se tienen que planificar, señores. Por eso existe la gestión prospectiva, porque nosotros, por ejemplo, ahorita que se viene la temporada de huracanes, ya sabemos cuántos nos vienen por el Atlántico, cuántos nos vienen por el Pacífico, cuáles pueden ser categoría superior a 3, cuáles son menores, ¿sí? Y aquí vamos a ver algo muy, muy importante que ustedes que tienen que tomar en cuenta. Ahora, dice aquí que por el desencadenamiento, por un fenómeno, ya sea natural o antrópico. En su mayoría es por el impacto de un fenómeno natural.
por un fenómeno antrópico es muy difícil, muy difícil. Necesita ser un fenómeno antrópico muy grande. Por ejemplo, las explosiones en Guadalajara por la gasolina en los ductos, no sé, una fuga de gas muy grande que amerite que la gente salga de sus casas. Pero más nada, ¿por qué? Porque los fenómenos antrópicos muchas veces se pueden evitar con diferentes controles, pero sí llegan a suceder, entonces hay que estar pendientes de eso, pero en su mayoría son por cuestiones del impacto de un fenómeno natural sobre una comunidad vulnerable y expuesta. Entonces vamos a tomar previsiones. ¿Qué es tomar previsiones? Anticiparnos a la llegada del fenómeno. Y por eso debemos de planear precisamente la instalación de refugios temporales, donde la comunidad de la colonia, del municipio, en caso de ser afectado, en sus propiedades va a poder llegar a ese lugar, va a llegar a ese lugar y va a tener diferentes atenciones que ahorita vamos a ver. Dice aquí que estos refugios temporales tienen que estar bien planificados y con una buena logística que permita de manera rápida responder dando abrigo y alimento a la población desplazada en ese momento. Incluso se tiene que brindar apoyo de tipo psicosocial que pocas veces se toma en cuenta, siendo que el evento que acaba de afectar a la comunidad es un evento traumático que podría ocasionar diversos problemas psicológicos. Entonces, esta parte guárdensela mucho porque tenemos que responder de manera rápida para darles abrigo, pero también alimento a la población que ha sido desplazada en ese momento, en el momento de la emergencia. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que establecer una logística para darle a la gente la atención debida en el momento en que ocurre la emergencia, si no pudimos planificar, o a lo mejor ya tenemos disponible nuestro lugar del refugio temporal y nada más hace falta echar a andar la logística para que se pueda establecer el refugio temporal. Y miren que como de anécdota, hace muchos años, allá por el 95-96, tuvimos allí en Tlalpan un incendio en una comunidad de gente que estaba asentada ahí legalmente, valga decirlo, con casitas de madera, con casitas de cartón. Entonces se incendia ese lugar. Llega a bomberos, pero pues obviamente no puede hacer nada porque el material era altamente combustible y que además se tenían tanques de gas, se tenía petróleo, muchísimas cosas que eran inflamables y la comunidad, las casas, pues casi quedan reducidas a cenizas y lo que hay, pues ya no puede ser habitable, ¿no? Entonces en ese momento el director general de Protección Civil manda llamar a la quinta sección del Estado Mayor Presidencial, que estaba ahí abajito en la calle de Tacubaya, en la colonia Tacubaya, y llegan inmediatamente estos señores con unos trailerzotes donde llevan unas cocinas, hoy que están equipadas, bueno, para no hacerse las cansadas. A las 2 horas llega el Estado Mayor, la quinta sección del Estado Mayor, con sus cocinas. En menos de una hora ya tienen establecida la cocina y están empezando a calentar alimentos, señores. ¿Sí? Quiere decir que para en la noche, que la gente iba a pernoctar en una escuela que tuvimos que ocupar en ese momento, y ahorita vamos a ver por qué lo digo, que tuvimos que ocupar en ese momento, que limpiamos, y que la gente iba a ocupar, ya iba a tener alimentos, señores. O sea, a unas horas de sucedido el evento donde la gente perdió sus cosas y nosotros vamos a atender sus primeras necesidades básicas, que es abrigo y alimentos, señores, eso cuenta mucho para la autoridad y para la gente. ¿Por qué? Porque estamos siendo comprensivos con la situación que está pasando el damnificado, con la situación que está pasando la persona que es desplazada de sus casas. Y la siguiente parte que considero yo que es mucho más importante es esta: brindar el apoyo de tipo psicosocial. Los aspectos psicológicos casi nunca se ven, señores, casi nunca se ven después de un desastre, o más bien en la atención al desastre. Es decir, la autoridad ya está haciendo lo posible por sacar el agua de las colonias, la gente está en los refugios temporales, pero no reciben atención psicosocial, señores. ¿Y qué creen que va a pasar?
Pues que la gente va a quedar traumada. El evento por el que pasaron es un evento traumático. Y no sé si ustedes han escuchado el término, y creo que ya se los he platicado en otros videos, el término de estrés postraumático, que no le da solamente a los soldados, y no les da solamente a la gente de los soldados de Estados Unidos que van a Irak o que van a otro lado, ni le da solamente a los policías, no. Cuando ustedes pasan un evento traumático, que puede ser inclusive un asalto en el camión, eso crea estrés postraumático, señores, y que puede desencadenar daños psicológicos en ustedes después del evento. Entonces, hay que prestar mucha atención en esto, en los eventos o el apoyo de tipo psicosocial para poder atender a la gente y sobre todo a los niños. Los niños a su edad aún no perciben el evento como fue. Ellos saben que salieron de sus casas, pero no saben por qué. Entonces hay que reforzar esa idea natural que tienen los niños, sin malicia, ¿sí? Pero brindando el apoyo psicosocial adecuado. Por ejemplo, Aurenotis, una cuadrilla, por decirlo así, un grupo de gente que viene de la FES Iztacala, ¿sí? Se fue a Guerrero y montó apoyo de tipo psicológico para provocar resiliencia en la gente, ¿sí? Esa resiliencia sí existe, la resiliencia personal, que la gente perdón por el ruido, la gente supere el impacto del evento, ¿sí? Supere el impacto del evento y pueda salir adelante. Ese tipo de resiliencia sí existe y este grupo de gente que va de la FES Iztacala y que se llama Comunidad Latinoamericana en Resiliencia, que el maestro Jorge Montoya Becías forma ese grupo para ir a muchos eventos y que tiene mucha experiencia, estuvieron en Guerrero. Estuvieron en Acapulco, básicamente promoviendo la resiliencia en la gente que se encontraba en los refugios temporales. Entonces, eso es lo que se debe de hacer, señores. Ustedes que viven en otros estados, entren a la página de estos cuates, se llama Comunidad Latinoamericana en Resiliencia de la FES Iztacala, y cuando tengan un evento de este tipo, no duden en contactar al maestro Avesías para que vaya a trabajar en cuestiones de resiliencia y para restablecer los cuidados psicológicos o para dar los cuidados psicológicos a la gente que ha sido traumada o que ha sido dañada psicológicamente por un evento que ocurrió en su comunidad. Dice que estos refugios temporales tienen que cumplir con ciertos parámetros, esto es muy cierto, y ciertos parámetros que dictan las autoridades de protección civil, las autoridades de salud, las autoridades de desarrollo social, que se reúnen, hacen unos manuales muy bonitos donde nos dice qué gente debe de participar, con qué se debe de cumplir, qué tipo de atenciones se deben dar. Y a nivel internacional existe el manual Esfera, que es el apoyo humanitario a la gente que ha resultado afectada por un desastre, por una catástrofe. Entonces, señores, para esto sirven los refugios temporales, para esto sirve que se planifiquen de manera adecuada los refugios temporales. No se vale establecer refugios temporales solamente al ahí se va, ¿no? Y a ver si podemos atender a la gente y de lo que nos traiga la gente les vamos a dar de comer. No, por eso se trata de planificar el evento. Continuando con nuestra clase, vamos a hablar ahora acerca de los términos, definiciones o conceptos, como ustedes quieran llamarle, que ya habíamos quedado que unas cosas son definiciones y otras son conceptos, acerca de lo que nos ocupa o la materia que nos ocupa en este momento, que es hablando de refugios temporales. Y aquí podemos ver la instalación de un refugio temporal, esto es en Mazatlán, me imagino que ante la temporada de ciclones tropicales, como los llaman, yo prefiero llamarle huracanes. Y dentro de estas definiciones tenemos la primera, que es refugio temporal y que nos dice que es la instalación física habilitada
para brindar temporalmente protección y bienestar a las personas que no tienen posibilidades inmediatas de acceso a una habitación segura en caso de un riesgo inminente, una emergencia, siniestro o desastre. Y esta parte es muy importante, señores. Fíjense, no es necesario que ocurra la emergencia, ¿eh? Aquí dice ante un riesgo inminente. Y esto es para lo que nos sirve la gestión prospectiva. Si la gestión prospectiva, al hacer el análisis de vulnerabilidades, nos dice, por ejemplo, que en una comunidad ante las próximas lluvias que se desencadenen en el periodo de mayo-octubre, podemos tener un deslizamiento donde la gente resulte afectada, pues ahí hay un riesgo inminente y allí podemos nosotros ya establecer un refugio temporal. Entonces, esta definición en esta parte es muy importante. Después tenemos esta que vuelvo a repetir, nosotros preferimos llamarle refugios temporales, pero otras gentes le llaman albergue. Y que dice que es la instalación que se establece para brindar resguardo a las personas que se han visto afectadas en sus viviendas por los efectos de fenómenos perturbadores y en donde permanecen hasta que se dé la recuperación o reconstrucción de sus viviendas. Entonces, esta parte que ven ustedes aquí es muy importante. Por eso hay que ver cuánto va a llevar la recuperación o reconstrucción para poder establecer los tiempos en los que vamos a tener abierto nuestro albergue o refugio temporal. Seguimos y esta definición que nos indica albergue temporal y que nos dice que es el lugar donde se proporciona temporalmente techo, alimentación, vestido y salud a personas vulnerables. Aquí esta parte, chéquense esto, antes, durante o después de la ocurrencia de un fenómeno destructivo o después de la ocurrencia de este. Es decir, vuelvo a insistir, la gestión prospectiva nos hace ver el antes, nos hace ver, por ejemplo, señores, ya se los había dicho y lo vimos dentro de los fenómenos perturbadores y los riesgos que pueden tener. Y les había yo dicho que en los huracanes, precisamente el NOAA nos da una posible trayectoria con algo que le llaman ellos el cono de incertidumbre, que le tuvieron que poner así porque no le podían poner el cono de riesgo, porque ¿qué es el riesgo? El riesgo es incertidumbre. Entonces, ese cono de incertidumbre donde nos dice cuáles son las posibles partes del país o lugares del país por donde va a pasar ese huracán, ese ciclón tropical o como quieran llamarle, qué categoría va a tener y cómo puede resultar afectada esa población por vientos, por lluvias torrenciales o le va a pegar de lleno el huracán. Entonces, en ese momento nosotros ya sabemos y podemos comenzar a establecer nuestro refugio temporal para llevarnos allá a la gente, para que al momento en que venga el fenómeno perturbador que impacte a la población ya se encuentre dentro de refugio temporal, siendo atendida por la gente. Entonces, es, como dice aquí, antes, durante o después de la ocurrencia de un fenómeno destructivo. Recordarán ustedes que allá por 1994, en la primera explosión fuerte del volcán Popocatépetl, el gobierno federal junto con los gobiernos municipales de Puebla, Morelos, incluso del Distrito Federal, determinaron que se debería de evacuar o de desalojar a la gente que vivía en las faldas del volcán Popocatépetl y que podría resultar afectada. ¿Sí? Fue una acción muy criticada, muy criticada porque finalmente no hubo daños. Pero ¿qué hubieran preferido ustedes? ¿Que la población estuviera ahí, vinieran la erupción y hubiera muertos o mejor los resguardamos y si no pasó nada, pues qué bueno? Eso es el riesgo es incertidumbre. Como puede suceder, como no puede suceder. Pero lo mejor es estar preparado y tomar las previsiones necesarias. Después de esta parte, el damnificado. Persona afectada por un agente perturbador, ya sea que haya sufrido daños en su integridad física o en perjuicio de sus bienes, de tal manera que requieren asistencia externa para su subsistencia, considerándose con esa condición en tanto no se concluya la emergencia o se restablezca la situación de normalidad previa
al desastre. Este término es muy importante que ustedes lo tengan, porque ya existimos, y digo existimos porque estoy colaborando con ello, un grupo de personas, de estudiosos, que pretendemos que se reconozca a nivel mundial a las personas que han resultado afectadas por fenómenos perturbadores, como le llaman aquí. Nosotros preferimos decir por desastres o por amenazas, ¿sí? Y que se le dé el término de desplazado. ¿Por qué el término de desplazado? Porque cuando ustedes dicen damnificado, como dice aquí, la persona ha sufrido daños y en sus perjuicios y requiere asistencia externa para su subsistencia. Es decir, como si la autoridad nos hiciera un favor. Cuando, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado es responsable de nuestra seguridad, de la seguridad ciudadana. Entonces, estamos nosotros ahora queriendo que se introduzca un término que se llama desplazado por desastres o desplazados climáticos, porque esto que está ocurriendo tiene que ver con el cambio climático y por eso ahora o son desplazados climáticos o son desplazados por desastres. ¿Por qué? Porque la gente es desplazada de su lugar de habitación regular. Lo vemos ahorita con el caído, el rodamiento que tuvimos en el Cerro del Chiquihuite, donde la gente tuvo que desplazarse de sus viviendas, de su lugar de donde vivía, a un refugio temporal y ahora los van a reasentar. Entonces ahí hubo un desplazamiento, ¿sí? En donde se pretende que el gobierno garantice la seguridad en todos los aspectos de la población. Entonces, el término damnificado pretende cambiarse por un término que se llame desplazado para ser reconocido a nivel internacional. Entonces, estos son los términos que podemos utilizar. Como les decía, el vocabulario, las definiciones que acaban de ver, viene precisamente en la Ley General de Protección Civil, que es el marco jurídico que nos rige en México, pero también viene en el vocabulario de la Oficina de las Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastres. Y siguiendo con nuestra clase, el primer apartado trata de identificar las localidades con mayor grado de riesgo y cuantificar a su población. ¿Qué tenemos que identificar? Pues precisamente las localidades con mayor grado de riesgo. ¿A través de qué? Bueno, pues a través del estudio, del análisis tanto de la vulnerabilidad como la exposición que tiene esa gente a la amenaza que se pueda presentar. Esto es a través de un análisis prospectivo que nos va a dar el grado de riesgo que tiene esa población para poder hacer un modelado o lo que yo le llamo un escenario de riesgo y poder saber cuánta población puede resultar afectada y de esa manera ya podemos nosotros comenzar a buscar lugares que puedan albergar o refugiar a esa gente o a esa cantidad de gente en lo que pasa la emergencia. Puede ser población en riesgo por municipio, por localidad o por comunidad. Acuérdense que no podemos decir que todo un municipio tiene el riesgo de inundación. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo eso no estamos hablando de grado de riesgo. Estamos hablando del peligro. El peligro es cualitativo, es decir, qué peligro podemos tener. Pero cuando nosotros lo hacemos de tipo cuantitativo, entonces ahí sí estamos analizando el riesgo, es decir, de esa población de, no sé, 10,000 habitantes, la población que está hacia abajo de la comunidad y hacia donde corren las aguas, que son aproximadamente 10 manzanas conteniendo 15 casas cada uno, nos da 150 casas habitación, en donde viven en promedio 3 personas por casa habitación, nos da como resultado 450 personas que pueden estar en riesgo de inundación. Las otras a lo mejor pueden estar en riesgo por la lluvia que cae, sus techos de casa, de acuerdo a la exposición. Entonces, esto es muy importante, señores. No confundir lo que es riesgo con lo que es
peligro. No podemos decir, vuelvo a repetir, el municipio fulano de tal tiene el riesgo de inundación, porque no toda la gente tiene el riesgo. ¿Está sujeta al peligro? Sí, pero al riesgo no, hasta que ustedes no hacen un análisis, ¿vale? Definir cuántos refugios temporales serán necesarios. Aquí ya habíamos dicho que pueden resultar afectadas 450 personas que viven hacia donde van las escorrentías de las aguas, pero también tenemos gente que tiene techos de lámina y sobre todo de láminas de asbesto que pueden resultar afectadas. ¿Cuántas gentes? No, pues tenemos 50 casas. Si de 50 casas, ¿cuántas personas viven ahí? No, pues que 3 personas pueden vivir por cada casa. Por 50 son 150 personas. Entonces, ya tenemos 150 más las 450 nos da 600 personas. Entonces, en base a eso, ya podemos buscar un lugar que sirva como refugio para atender a 600 personas, que es nuestro universo que podamos tener. A lo mejor podemos nosotros hacerlo con un 10% más, es decir, 600 personas más 60 más, para evitar que si resultan más, no tengan ustedes la manera de atender a esa población. No existe una regla, yo simplemente les estoy hablando, por decir algo, tomar en cuenta un 10% más para que ustedes prevengan lo que pudiera ocurrir. Las características de esa población también son muy importantes. Si es de esas casas que tenemos hacia abajo de la comunidad, que pueden ser afectadas por inundación, pero también si esas personas tienen los medios necesarios para irse a otro lugar, o si tienen pudiéramos decir familiares es la mejor palabra, iba a decir parientes, pero familiares es lo mejor, a donde puedan irse a refugiar, pues también es lo mejor y ahorita lo vamos a ver. Y por último, los grupos vulnerables, que aquí ya los vemos, la gente con las personas con discapacidad, los adultos mayores y los niños. Recuerden que esa parte es muy importante también. Bien, pasemos a esta etapa que considero yo que es crítica para poder nosotros diseñar o planear los lugares de posible ubicación de nuestros refugios temporales. Y esto se da durante la etapa de prevención o gestión prospectiva, es decir, hicimos nuestro análisis de riesgo de nuestras comunidades vulnerables, ya sabemos cuál es la población que tenemos en riesgo, ya sabemos cuáles son los lugares más o menos que pueden ser factibles para ubicar nuestros refugios temporales, pero aquí viene lo importante. ¿Sí? Identificar localidades con mayor grado de riesgo y cuantificar la población es el punto que estamos viendo. Y esto que ven ustedes es Guerrero. Y aquí viene la explicación de este mapa. Los puntitos que ven ustedes aquí de color verde más fuerte, estos puntitos que ven ustedes aquí más de color verde, son los puntos críticos de inundación, de acuerdo con Agua y Senapred del 2018. Son los lugares críticos de inundación que existen en Guerrero. ¿Sí? Los puntitos grises, es decir, estos que ven ustedes aquí, como ustedes lo pueden ver aquí en la explicación, son los refugios temporales al 2023 que tiene Protección Civil de Guerrero. Los refugios temporales para la gente. Pero ¿qué creen? Que hay algunas cosas que están mal. Porque tenemos estas inundaciones históricas de 1960 al 2010, es lo que tiene el Senapred hasta ahorita en el Atlas Nacional de Riesgos, y que precisamente nos indica que hay lugares donde esos refugios temporales están ubicados. Miren, por ejemplo, el 27, el 26
y este que aparece por acá. Entonces, señores, si existe un Atlas Nacional de Riesgos, vamos a utilizarlo. Ahí está vertida toda la información necesaria para poder nosotros hacer nuestros análisis de carácter prospectivo. Y no les estoy mintiendo, esta pantalla es del Senapred. Ajá, del Atlas Nacional de Riesgos, inundaciones históricas, puntos críticos de inundación, y ahí están. Uh-huh. Esto no lo saqué, decesos por inundaciones del 2000 al 2015, pero toda esta información ya la tiene el Senapred, señores, ya está en el Atlas Nacional de Riesgos. Busquen ustedes su estado, ¿sí? Hagan este análisis para saber dónde pueden ubicar ustedes sus refugios temporales, y si ya los tienen, si no se encuentran en alguna zona como estas, que son inundaciones históricas, ¿sí? Y recuerden que esta parte es muy importante, los llamados periodos de retorno. Es decir, si aquí se habla de inundaciones históricas de 1960 al 2010, es porque ahí se van a seguir presentando. Es por eso que nos sirve la historicidad en la protección civil, señores. A menos que se tomen algunas medidas, que aquí habría que hacer algo que actualmente se llama FORIN, que es investigación forense en desastre, que es ver los factores subyacentes del riesgo de desastre que existen en estas zonas y que han provocado estas inundaciones históricas. Si nosotros podemos eliminar o disminuir esos factores subyacentes del riesgo de desastre, ¿sí? Tal vez, y digo tal vez porque no estoy cierto si se puedan evitar, quizá este punto conocido como inundación histórica, a lo mejor en algunos años ya no aparezca, señores, porque todos los factores subyacentes del riesgo de desastre, es decir, todo lo que había detrás para provocar estas inundaciones históricas, ya no existe, ya lo atacamos, ya disminuimos la vulnerabilidad y la exposición de la gente, y ya y bajamos el riesgo. Entonces, a lo mejor esta área tan grande disminuye, ¿sí? Esta área grande disminuye. Entonces, tenemos que trabajar en atacar los factores subyacentes del riesgo de desastre, es decir, ¿qué hay detrás? No sé, a lo mejor en esta zona no hay drenaje, o los drenajes no son suficientes, la población no tiene una alta un alto poder adquisitivo, no sé, hay muchísimas cosas que pueden volver vulnerable esta zona, y por eso son inundaciones históricas de 1960 al 2010, señores. Entonces, esto nos sirve para nosotros saber dónde colocar, dónde ubicar. Y en este caso, por ejemplo, a Guerrero, yo creo les hace falta echarse una visitadita al Atlas Nacional de Riesgos para quitar, por ejemplo, este 27, este 5, este 26, este que aparece arriba, y ubicarlos en otro lugar, o de plano ya no tomarlos en cuenta, ¿sí? Buscar otro. ¿Por qué? Porque estos refugios temporales cubren las necesidades de gente de esta zona. Entonces hay que ver si lo ubicamos, por ejemplo, acá, y lo podemos ubicar acá, dependiendo qué tan lejano esté también para la población, ¿vale? Entonces, señores, si los recursos están ahí, si hay un Atlas Nacional de Riesgos que todos peleábamos porque debería de existir y ya existe, que le falta información, sí, pero también es porque los estados y municipios no cooperan lo suficiente, y además porque no hay dinero para mantener un Atlas Nacional de Riesgos. De acuerdo con las personas que sigan hacer los Atlas, un Atlas tanto nacional como municipal o estatal necesita hacerse cada 2 años, aunque ellos dicen ya cada 4. ¿Y por qué cada 2 o cada 4 años, señores? ¿Por qué? Porque recuerden que el riesgo no es estático, el riesgo es dinámico. Lo que hoy pudiera no considerarse un riesgo, el día de mañana podría considerarse riesgo. Entonces, esa es la ventaja que tenemos nosotros frente a este tipo de fenómenos perturbadores de origen natural, que no son estáticos. Lo que hoy podría no considerarse un riesgo, el día de mañana sí. Y si los factores subyacentes del riesgo de desastre hacen que este valor de exposición y de vulnerabilidad suba, la gente de ahí va a sufrir. Entonces, señores, utilicemos las herramientas que tenemos. Por ejemplo, la gente que vive en la Ciudad de México, ahí está el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, muy bueno, muy completo.
Existe, en Guerrero existe un atlas de riesgos, claro, señores, claro que existe. Sí, mucha gente dice, es que ya tiene muchos años. Pues sí, pero nos puede dar una idea, nos puede dar, como decimos nosotros, un norte hacia dónde ir. Ujú. Fíjense, por ejemplo, aquí dice inundaciones históricas de 1960 al 2010. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a lo mejor se van a seguir produciendo y llegan hasta el 2010 porque no se ha hecho una actualización, ¿eh? Que si se hace la actualización a lo mejor ya disminuyó un poco o a lo mejor aumentó el área, ¿sí? Entonces, señores, ocupen las herramientas que existen. Si se hicieron es para ser utilizadas, no para tenerlas de adorno ahí, el CENAPRE, tener su Atlas Nacional de Riesgos y presumirlo en congresos internacionales, ni nada de eso. Esto nos debe de servir para hacer nuestra tarea, porque recuerden que la población es la que va a sufrir. Bien, pasemos ahora al apartado B, al apartado B que nos dice selección de las instalaciones que pueden habilitarse como refugio temporal. Es decir, no es que se tenga una casona grandota y que ahí podamos tener a la gente, no. Se trata de que ofrezca las condiciones adecuadas para la población, ¿vale? Tenemos aquí el refugio temporal, inmuebles ubicados fuera de la zona de peligro o riesgo. Ya lo acabamos de ver, de acuerdo con nuestro atlas, por ejemplo en Guerrero, la mayoría de los refugios temporales están lejos de las zonas de afectación, que a lo mejor les va a caer una lluviecita torrencial o cualquier cosa, sí, pero reúne las condiciones para mantener a salvo a la población. Construcciones sólidas y techadas, revisadas por Protección Civil. Protección Civil tiene que hacer una revisión de las instalaciones, porque no únicamente basta con que sea una casa de tabique, con losa, y que tenga un lugar como de 500 metros cuadrados. No, tiene que tener algunas otras condiciones que ahorita vamos a ver. Pueden ser deportivos, gimnasios, salones ejidales, perdón, bodegas, etcétera. Es más, en un momento dado, no sé si las leyes locales o las leyes federales permitan que se haga una requisa. ¿Qué es una requisa? Por ejemplo, si en el lugar donde hay una comunidad afectada, no hay un lugar que reúna las condiciones para ser un refugio temporal, pero si existe, por ejemplo, un gimnasio que se tenga y que sea de renta, a lo mejor el municipio o el estado lo puede requisar a través de una renta que no sea tan alta para que el dueño tampoco se vea afectado. Entonces, esto es posible a través de cierta logística que se debe de hacer para que ustedes puedan tener sus refugios temporales adecuados. Las escuelas, señores, no pueden habilitarse como refugio temporal. Ya desechen esa idea de que si tenemos escuelas la podemos utilizar como refugio temporal. Eso ya no se puede. Desde hace muchos años la Organización de las Naciones Unidas indicó que no podemos utilizar las escuelas. ¿Por qué? Porque estamos violentando el derecho de los niños y de los adolescentes a una educación. Entonces, no se pueden utilizar las escuelas como refugios temporales. Me van a decir ustedes, bueno, pero es que el único lugar dentro de la comunidad donde estamos es una escuela. Bueno, pues si no queda de otra, pues lo tenemos que ocupar, vaya. Pero como regla general, las escuelas no pueden habilitarse como un refugio temporal, ¿sale? A menos que, como les voy a repetir, en esa colonia, en esa comunidad, no haya ninguna otra instalación más que las escuelas, entonces en esos casos extremos, pues no nos queda de otra más que hacerlo, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver también qué otros parámetros podemos cumplir. Dice que deberá de contar con instalaciones sanitarias, es decir, los suficientes baños y las suficientes regaderas. Es por eso que los gimnasios a veces son muy buenos. ¿Por qué? Porque los gimnasios tienen baños tanto para el público
como para la gente que va a jugar y todo eso. Ahí hay unos baños privados, podríamos decir. Tienen áreas para que la gente se bañe, de los que terminan de jugar, se bañen y se salgan, y salgan ya vestidos, ya no sudados. Entonces, por eso los gimnasios son excelentes instalaciones que pueden funcionar como refugios temporales. Deben de tener un área posible de bodega, ¿sí? Deben de estar en vías de comunicación adecuadas, es decir, no puede tener un refugio temporal donde no se pueda llegar, a menos que ustedes lleven lancha, o a menos que lleven un camión, una camioneta 4x4, vaya, ese tipo de cuestiones no, las vialidades deben de ser adecuadas y estar en condiciones para que puedan ser utilizadas. Y después también asignar un responsable por cada inmueble con datos en caso de emergencia. Es decir, este refugio temporal, una vez que se destine esa instalación, debe de asignarse un responsable. Y si puede ser una persona de la comunidad cercana, mucho mejor. Porque si la autoridad tarda mucho en trasladarse hacia el lugar donde está el refugio temporal, pues entonces ese tiempo no se le presta la atención adecuada. Entonces el responsable puede ser una persona de la comunidad, e inclusive si podemos asignarle un sueldo, se puede hacer un sueldo que sea, como decimos nosotros, un sueldo que no sea oneroso, que le sirva, porque a lo mejor el señor no trabaja o tiene que dejar de trabajar por atender las necesidades de su familia en el refugio, y podemos ayudarle, claro, con un sueldito por ahí. Sí, que antes, cuando teníamos el Fonden, se podía hacer esto. Actualmente no lo sé. Dicen por ahí que sí existe un fondo, aún no sé cómo se aplique, pero lo podemos hacer, ¿no? Bien, siguiendo con este apartado B, estos refugios temporales también deben de contar con lo siguiente: área de dormitorio para los albergados y el personal de apoyo. Por eso les decía yo que los gimnasios son adecuados, porque podemos tener tanto en donde está la cancha, inclusive ocupar las gradas, ¿no? Para poner allí colchonetas y que la gente duerma. También tienen, por ejemplo, un área donde están los que llevan el marcador y todo ese tipo de cosas, que ahí puede estar el administrador, tiene una vista general del inmueble, pero también hay oficinas pequeñas donde puede estar el servicio médico, o que de hecho un gimnasio debe de contar con servicio médico y con otro tipo de cuestiones que ahorita vamos a ver. Un espacio para brindar servicios básicos a la población albergada, como son salud, alimentación, auxilio psicológico y recreación para todos los albergados. Esta parte es muy importante, señores. El albergado ya pasa por un estrés postraumático. Si nosotros dejamos que el albergado se la pase pensando todo el tiempo, sin darle un espacio de recreación, y sobre todo a los niños, mantenerlos ocupados con actividades escolares, pues entonces van a estar aburridos y va a resultar un caos en ese refugio temporal, porque la gente se la pasa sin hacer nada, ¿vale? Entonces estos aspectos se deben de cubrir. Debe de contarse también con espacios que sirvan para almacén de alimentos, de medicamentos, artículos de limpieza de refugio, de aseo personal, así como para todo lo necesario en la atención a los albergados. Es decir, lugares que sirvan para tener esas bodegas, que aquí inclusive puede ser fuera. A lo mejor tienen por ahí una casetita o algún otro tipo de instalación, puede ser fuera, o incluso protección civil, bomberos o alguna autoridad puede tener casas de campaña que se puedan llevar al refugio temporal, ¿sí? Para meter ahí todo lo que son alimentos, medicamentos, y dejar un espacio mayor para la gente que está ahí albergada. Espacio para oficinas administrativas, claro está, que son las que llevarán el control y la administración del refugio,
y que además son los responsables de dar los insumos, repartir las tareas y los turnos de guardia. Son las zonas de cuarentena, fíjense que esta parte es muy importante. Recuerdo cuando tomé el curso para refugios temporales en caso de COVID, se hablaba precisamente que en los refugios se deberían de contar con las eh, ¿cómo le llaman? Las pruebas de atención rápida o de información rápida de COVID, para que la gente que llevara o que resultara positiva, se mandara a una zona de cuarentena para observación, para evitar que hubiera una propagación, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante. Por eso, al momento en que empiezan a llegar los albergados al refugio temporal, deben ser evaluados por el servicio médico, como vamos a ver en un momento. Y aquí esta parte es muy importante. En clima cálido, los techos altos son buenos. ¿Por qué? Porque hay una ventilación natural entre el aire y está ventilando, está sacando todo el aire malo, la respiración de tantas personas en un gimnasio se está sacando de ahí a través de las ventanas y de la ventilación natural por los techos altos. Y en climas fríos, los techos bajos acumulan el calor. Por eso si ustedes pudieron ver el refugio temporal bien que les mostré al principio en ese GIF, es una que parece más bien oficinas, parece un área de oficinas o una guardería, algo así, que los techos son bajos. ¿Por qué? Porque allí permanece más calor, permanece más tiempo el calor de la gente que se encuentra refugiada o albergada en ese momento. En el apartado C, nos dice definir la capacidad del refugio temporal. Es decir, necesitamos definir cuánta gente cabe en este refugio temporal. Aquí vemos un ejemplo, este es un plano de un refugio temporal, ¿sí? Aquí tenemos el sector de servicios comunales, los residuos, los lavaderos personales, los baños, todas las áreas. Este es el área de dormitorio, ustedes lo pueden ver aquí. Y según las normas internacionales nos dicen que la capacidad se refiere al número de personas que pueden ser albergadas. Y para definir la capacidad máxima del refugio, se debe calcular un espacio mínimo de 3.5 metros cuadrados por persona en los dormitorios. Esta parte es muy importante. Sobre todo hay un concepto que no sé si ustedes lo conozcan, que se llama espacio vital. Cuando todos los seres humanos tenemos un espacio vital que necesitamos para poder respirar, no sentirnos agredidos, algunas cosas psicológicas que nos afectan, ¿no? No sé si les ha pasado que ustedes van en el metro, van en el camión y empieza a apretarse y ahí llevan una gente enfrente y lo primero que hacen es extender el brazo, más o menos la extensión del codo, doblan el brazo para evitar tener un contacto con la persona que está enfrente o con las personas que están al lado, ¿no? Eso se llama el espacio vital, un espacio vital para que ustedes puedan desarrollar y no sentirse estresados o no sentirse posiblemente agredidos, ¿vale? Entonces por eso un espacio mínimo de 3.5 metros por persona en los dormitorios. Aquí podemos ver, ¿sí? Un dormitorio grandísimo en un gimnasio. Ahí vemos las colchonetas donde la gente pernocta. Aquí vemos que están llevando alimentos, me imagino, a la zona de alimentos, porque en la zona donde están los catres, donde están las colchonetas, no se debe permitir consumir alimentos, puesto que ahí únicamente es para dormir o para descansar. El apartado D nos dice que debe de haber un reclutamiento y capacitación al personal y grupos voluntarios. Debemos de darnos cuenta, señores, y de tomar en cuenta que no es solo la autoridad de protección civil o de gestión de riesgo y desastre la que tiene que responder en los desastres y la que va a llevar la responsabilidad de los refugios temporales. No, claro que no.
como dice Omar Darío Cardona, si pensamos que las oficinas de gestión del riesgo de desastre, que son 10 o 15 personitas, van a poder con todo lo que es gestión del riesgo de desastre, pues no, señores, estamos pensando muy mal. La gestión del riesgo de desastre la hacemos todos. La gestión del riesgo de desastre es multidisciplinaria y la atención de los albergados o de los refugiados o de los damnificados, como ustedes quieran llamarle, en un refugio temporal, son responsabilidad, sí, de la gente de protección civil y gestión del riesgo, sí, del presidente municipal o de la presidencia municipal, de bienestar social, ¿sí? De servicio médico de la localidad, del personal de limpia de la localidad, del personal de agua y saneamiento de la localidad, del DIF de la localidad, señores, de seguridad pública de la localidad, de Sedena o de los cuarteles de Sedena y de la Marina que se encuentren en la localidad, señores. Todos ellos deben de responder y deben de apoyar en la atención de los refugios, de los refugios temporales que se establezcan en estos lugares. Deben de tener su debida capacitación en la función que van a desempeñar, ¿sí? Es decir, debe ser, yo recomiendo siempre una capacitación multidisciplinaria, es decir, que aprendan de todo. ¿Por qué? Porque si no pasa como en esa caricatura que a veces mandan, ¿no? En un post que dice, hay un cuate que está que se lastimó y está tirado en el suelo y dice rápido, ¿quién sabe aplicar los primeros auxilios? No, pues es él. Entonces, imagínense. Entonces, aquí lo que buscamos es que toda la gente que tome esta capacitación pueda asumir cualquier papel o cualquier responsabilidad que se le pueda dar en caso de que el responsable no se encuentre en ese momento. ¿Sí? Aquí dice entrar en contacto con las diferentes autoridades locales que participarán, como el sistema DIF, el sector salud, gestión integral de riesgo y protección civil, incluso seguridad pública, en donde se debe capacitar a todo el personal. Por ejemplo, fíjense que aquí algo muy interesante que hizo que hicieron las autoridades, no voy a decir quién porque estamos en campaña electoral, pero bueno, estas autoridades capacitaron a toda seguridad pública, la policía auxiliar, para que puedan ser los primeros respondientes y puedan aplicar un EDAN, es decir, una evaluación de daños y necesidades al momento de que ocurre un sismo, de que ocurre una inundación. ¿Por qué? Van a decir ustedes, ¿por qué a seguridad pública? Pues porque ellos, señores, tienen ojos en todas partes. Diario hay patrullas circulando por todos lados. ¿Quiénes son los ojos del alcalde, del presidente municipal, del gobernador? Pues las patrullas de policía que están circulando. Entonces, al momento de que se suscite un sismo, por ejemplo, tocamos madera que no suceda nuevamente, pero que haya edificios dañados o gente que resulte afectada, ellos son los que tienen primer contacto con la gente afectada. Entonces, por eso es que también vamos a capacitarlos para que ellos puedan responder y puedan atender un refugio temporal junto con nosotros. Y esta parte también es muy importante, se deben diseñar con anterioridad formatos de recepción de albergados, formatos de recepción de insumos, de labores de entretenimiento del refugio temporal, desde la apertura, operación del refugio hasta el cierre del mismo. Es decir, en las tres etapas, la apertura, la operación y el cierre, debe de haber un procedimiento sistemático de operación, ¿sí?, que también nos va a definir qué tipo de elementos o de formatos van a ser necesarios para poder nosotros llevar a cabo la logística de atención y de funcionamiento de ese refugio temporal. ¿Vale? Después tenemos la etapa E, que son reuniones previas de coordinación entre los entes locales, estatales y federales que participan. Ya saben que cuando se
se planifica un refugio temporal, se debe de invitar a todas las autoridades. ¿Por qué? Porque si nosotros establecemos un refugio temporal, es porque debemos de tener el apoyo a lo mejor de las entidades estatales, porque mis recursos no me alcanzan. Y si al Estado no le alcanzan, bueno, pues estaremos ante la autoridad federal. Entonces, esta parte es muy importante, entrar en una coordinación, saber con qué nos van a apoyar cada uno, saber hasta dónde las atribuciones municipales, estatales y federales van a estar disponibles al momento de la ocurrencia de un desastre o incluso antes, para que ustedes puedan echar a funcionar su refugio temporal. Y por último, elaborar y mantener actualizados el inventario de los recursos, mapas de localización y situaciones de riesgo. Esta parte, señores, mantener actualizado el inventario de los recursos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay algunas partes donde los recursos se llevan, por ejemplo, al principio de la administración, empieza la administración cada año y se otorgan los presupuestos, ahí se dice, necesitamos 50 millones para los refugios temporales, pues ahí te van, ¿qué vas a comprar? No, pues colchonetas, y vamos a comprar esto, y vamos a comprar lo otro. Pero SAS, viene el impacto de un fenómeno en otro estado y la federación nos pide que apoyemos con colchonetas. ¿Y qué vamos a hacer? Pues bueno, ya tenemos nosotros colchonetas que compramos con esos 50 millones de presupuesto, pero vamos a destinar una parte al apoyo al Estado que nos lo está solicitando. ¿Sí? Entonces, por eso debemos de mantener nuestro inventario de recursos, para que nosotros también podamos sostener ante nuestra autoridad municipal o estatal. Oye, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que hubo un evento de inundaciones en el municipio, en el estado de al lado? Bueno, pues le tuvimos que dar 100 colchonetas y ahora ya me hacen falta, entonces necesito que me las vuelvas a comprar. Así, sale, nada más tráeme tu inventario, dime dónde firmamos, quién te recibió y va, órale. Los mapas de localización de los refugios temporales también son muy importantes. A lo mejor ese año no pasa nada, ojalá y así fuera. Pero el año siguiente a lo mejor don Juanito ya se jubiló y ya no quiere trabajar en atención del refugio temporal. Y tenemos otra persona, bueno, pues ahí ya también tenemos que enterarla dónde está localizado el refugio temporal, dónde, cómo llegar, ¿sí? Y debemos de vigilar las vías de acceso para que estén disponibles al momento de la emergencia. Y de las situaciones de riesgo, ¿por qué de las situaciones de riesgo? Les vuelvo a repetir, el riesgo es dinámico, el riesgo no es estático. Y esto se lo repetiré siempre. Lo que hoy podría no considerarse un riesgo, el de mañana podría convertirse en riesgo. Entonces, estas son parte de las últimas etapas. Bien, siguiendo con nuestra clase, vamos a hablar ahora acerca de los tipos de refugios, es decir, no únicamente son construcciones, no solamente pueden ser iglesias u otro tipo de inmuebles. Vamos a ver a continuación de qué tipo puede ser. Y acuérdense que siempre debemos de actuar antes. Los huracanes, los sismos, infortunadamente no hay manera de ser prospectivos o de hacerlo antes de que ocurra el evento. Ahí sí tendremos que hacerlo después de la ocurrencia del evento, pero en el caso de los fenómenos, por ejemplo, hidrometeorológicos, sí es posible actuar antes. El NOAA, vuelvo a repetir, por eso nos da el cono de incertidumbre, ¿no? Bueno, entonces, cuando un fenómeno puede impactar una comunidad que se encuentra expuesta y vulnerable, es necesario comenzar a hacer las labores de traslado de las personas de manera preventiva hacia los inmuebles que nosotros ya destinamos o hacia los lugares donde están establecidos los refugios temporales. Y dentro de los tipos, los primeros son refugios familiares o autorrefugios. Es una de las mejores prácticas, ya se los había dicho yo. A lo mejor allí dentro de la misma comunidad tengo un familiar que tiene una casa muy grande y llego yo y le digo, oye tío, oye hermano, oye compadre, pues fíjate que el río inundó mi casa y pues necesito quedarme un tiempo contigo. ¿Me apoyas? Sí, claro que sí. Entonces
ahí llegamos, ahí nos refugiamos, ahí estamos con ellos, pero también debemos de avisar a la comisión, aquí dice comisión comunal y municipal de protección civil para que estén enterados de dónde estoy yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no, nos pueden dar como perdidos, señores, o nos pueden dar como muertos, o nos pueden, o pueden decir que estamos desaparecidos. Entonces, esta parte es muy importante. Si yo me voy con familiares, señor de Protección Civil, señor de salud, señor de trabajo social, yo fui un damnificado, resulté afectado, pero estoy viviendo con unos familiares aquí en la comunidad de lado, que se llaman Las Margaritas, en la calle de Xicotenca, número 10, con mi compadre Ramón, ¿no? Entonces, ahí vamos a estar. Y sí, también podemos nosotros solicitar el apoyo. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Somos 3 de familia, no queremos ser una carga para mi compadre, para mi familiar. Entonces, sí nos pueden dar un apoyo, no sé, con despensas o con una tarjeta para comprar despensas, sería de mucho agradecimiento para nosotros, ¿no? Entonces, por eso también hay que avisar cuando nos vamos con los familiares o cuando nos autorrefugiamos, ¿sí? Bien, el siguiente tipo de refugio temporal que tenemos son los refugios comunitarios, que son lugares en donde de manera transitoria se destina el alojamiento de las personas o comunidades que se vean afectadas por una situación de riesgo inminente, siniestro o desastre. Y como aquí lo dice, y yo ya se los había comentado anteriormente, dice, en muchas regiones su uso se ve restringido, en especial cuando se trata de escuelas y colegios, ya que al usar estos espacios como refugios se limita la posibilidad de retomar el objeto para el que fueron construidos. Es decir, estamos violentando el derecho de los niños y los adolescentes a una educación. Entonces, por eso las escuelas no pueden ser utilizadas como refugios temporales, por eso a lo mejor el gimnasio del pueblo o la casa comunal o a veces por ejemplo cuando son comunidades agropecuarias tiene un salón donde llevan a cabo juntas de los ganaderos de los comuneros, ¿no? Entonces esos espacios sí los podemos destinar, señores. Ajá. Y se puede funcionar en casas comunales, iglesias, aquí le llaman polideportivos. Esta es tomé estas imágenes de una publicación de Colombia y de Perú. Sí, pueden funcionar en casas comunales, iglesias, polideportivos, locales de empresas, escuelas u otros. Lo que yo les comentaba, podemos decirle a las empresas, ¿sí? A las empresas, a los dueños de deportivos o de algún otro tipo de salones que se puedan utilizar. Oye, te pago una renta no significativa para que no afecte mi presupuesto, pero préstame tu salón para atender a mis damnificados, ¿no? Y de esa manera se puede hacer, porque a lo mejor hasta si son locales de empresas, las empresas pueden tener empleados afectados, ¿no? Y los vamos a apoyar como autoridad. Y aquí lo dicen los niños, las escuelas deben ser el último espacio a utilizar para no interrumpir el derecho de las niñas, niños y adolescentes a la educación. Entonces, por eso las escuelas, si es posible, no se deben de utilizar como un refugio temporal. El siguiente tipo, fíjense que vino a partir desde hace mucho con hospitales de campaña que utilizan los ejércitos cuando están en guerra. Antes eran tiendas de campaña las que eran hospitales y ahora no, ahora son construcciones con cierto tipo de material que se van montando para poder diseñar nosotros espacios suficientes para atención a una situación de emergencia, ¿no? No sé si ustedes llegaron a ver ahí en el centro de exposiciones que está por por el Hipódromo de las Américas, señores, ahora durante el COVID se llevaron estos hospitales de campaña que eran desmontables, llegó la gente y los armó inmediatamente rápido
y se pueden montar en espacios grandes. Entonces fue formidable ver ese tipo de cuestiones durante el COVID, ¿no? Entonces, este tipo de refugios comunitarios nos dice que utilizan tiendas de campaña o viviendas desmontables ubicadas en espacios abiertos, ¿sí? Municipales, estatales o privados, que nos puedan servir para montar ahí este tipo de refugios, y se utilizan sobre todo cuando son desastres producidos por sismos. ¿Sí? Recuerden que edificaciones sólidas no se pueden utilizar a menos que se lleven a cabo una buena evaluación por un director responsable de obra que nos diga que después del sismo esa instalación es habitable. ¿Vale? Entonces aquí lo vemos como una casa de campaña, pero realmente ya no son así. Les vuelvo a repetir, son como los hospitales de campaña, son grandísimos, hagan de cuenta que son un auditorio, pero montable, y es magnífico ver cómo llega la gente y los monta inmediatamente. Entonces esos son los que se están utilizando ahora como una respuesta, ante la gente que resulta afectada o damnificada por un fenómeno perturbador. Bien, el siguiente tipo de refugios creo yo que es uno de los más comunes que se tienen en todas partes o que todos hemos visto, y son los refugios fijos, que pueden ser edificios, que pueden ser gimnasios, que pueden ser a lo mejor iglesias, alguna edificación que cuente con los servicios básicos esenciales para la permanencia temporal de la gente que pueda resultar afectada por una amenaza que impactó su comunidad, ¿no? Y aquí lo podemos ver, son edificios comunales, les decía yo, los lugares donde se reúnen los ejidatarios, los agricultores, la gente, los ganaderos, ¿verdad? Todos, en ese tipo de comunidades se tienen salones donde se llevan a cabo reuniones, eso los podemos solicitar para que nos sirvan como refugio temporal en caso de ser necesario. Por ejemplo, Sinaloa, Sonora, todos esos lugares donde hay mucha ganadería, podemos llegar a un acuerdo las autoridades y la gente de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastre para que nos presten sus instalaciones. No sé, a lo mejor les van a cobrar algo simbólico, no lo sé, pero podemos llegar a un acuerdo con ellos para poder ocupar este tipo de inmuebles. Y siguiendo con los tipos de refugio que hay, seguimos con estos que son multirefugio, que se definen a los lugares donde podemos tener disponibles varios tipos de refugios para atender a grandes poblaciones en casos de desastre, ¿no? Ya les decía yo, por ejemplo, podemos tener un gimnasio, pero si el gimnasio no nos da lo suficiente, a lo mejor contratamos un refugio de estos de campaña, ¿sí? Que se lleguen y se instalen para tener un ala donde se puedan albergar un mayor número de personas, ¿no? Esto lo llamaríamos nosotros multirefugio. Y por último, esto que también se ha dado, esto se dio sobre todo en el 2017 en la Ciudad de México, y que es el apoyo económico o subsidio de arriendo. ¿Sí? Después del sismo del 2017 hubo gente que no se quiso establecer en un refugio temporal, y que no es tan temporal porque verdad llevan desde el 2017, estamos en 2024 y aún hay gente que no se les ha entregado su casa. Entonces, este apoyo económico, subsidio de arriendo, perdón, es cuando la autoridad le dice a la gente, ¿sabes qué? Pues no tengo un refugio temporal a donde te vayas, entonces lo que voy a hacer es apoyarte con, no sé, 2, 3, 4 mil pesos mensuales para que tú busques un lugar que puedas rentar y donde te puedas ir a vivir con tu familia que resultó afectada, ¿no? Ese es el apoyo económico o subsidio de arriendo, que sí se da en algunas partes, y que es importante, ¿no? Sobre todo por dar atención a la gente que resultó afectada por el impacto de un fenómeno natural sobre su comunidad. Entonces, recapitulando, para determinar la posible ubicación del refugio, se debe de determinar el nivel de afectación que tuvo la comunidad.
el cual se mide por medio de 4 características generales. La primera es la cantidad de población afectada. Fíjense, cuando estuvo el COVID, decía la gente, es que no puedes salir y exponerte, o sea, estar en exposición ante el virus. Y por ahí una gran persona que admiro porque es una de las maestras en gestión del riesgo, la doctora Nacheli Ruiz, decía, no es exposición, todos estamos expuestos, pero depende de la vulnerabilidad de cada uno de nosotros. Y esto es muy cierto. Recuerden que la vulnerabilidad la vulnerabilidad es algo que viene dentro de nosotros, ¿sí? La vulnerabilidad es algo endógeno, es algo que tenemos nosotros. Entonces ella explicaba, toda la población que sale a la calle está expuesta al virus del COVID, sí, pero es de vulnerabilidad diferente. Por ejemplo, si tenemos una persona que es sana, que se alimenta bien, que su nivel de colesterol, que su nivel de defensas está bien, pues puede no resultar infectada. Pero ¿qué pasa si gente como yo, que entro del cuadro de riesgo porque soy diabético, ¿sí? Y tengo mis defensas bajas, salgo, estoy expuesto, sí, pero estoy más vulnerable. Entonces, esta cantidad de población afectada, es decir, ¿cuál es la población real que está en riesgo? Por ejemplo, en la Ciudad de México son 8.5 millones de personas. Imagínense cuánta de esa gente está realmente expuesta al riesgo de inundación, no al peligro, sino al riesgo de inundación. Pues habríamos que hacer la ecuación para determinar cuál es la exposición y cuál es la vulnerabilidad de esa población. Entonces, esta parte es muy importante, ¿sí? Después, el tipo de evento. Efectivamente, ocurrió un sismo. Ocurrió un sismo y el sismo ocurre y pues ya dejó de temblar. A lo mejor viene una réplica, sí, pero no es como una inundación. Me tocó estar en el 2007 en las inundaciones de Tabasco y se nos inundaron 3 tiendas para la empresa donde yo estaba trabajando y hasta los 20 días el agua empezó a bajar y las tiendas dejaron de estar cubiertas por agua. Entonces no es lo mismo por 2 cosas, fíjense. Un sismo tiene una afectación mayor a los bienes y por lo tanto la utilización del refugio temporal va a ser más larga. La inundación va a durar más, pero después de ese tiempo ya no va a afectar. Y como les decía yo, hasta hoy, 7 años después de los sismos, o ya casi 7 años después de los sismos del 2017, aún hay gente damnificada, aún hay gente desplazada que no ha podido volver a sus hogares, porque depende del tipo de evento. Magnitud de la afectación, impacto social en la salud y en la economía. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense este fenómeno que tuvimos de tipo biológico y que ya nos había alertado el marco de Sendai, yo se los dije cuando vimos el marco de Sendai. El marco de Sendai ya nos había dicho, abusados con los eventos de tipo tecnológico y biológico, y no le hicimos caso. ¿Sí? Entonces, este tipo de magnitud y de afectación, por ejemplo, el COVID tuvo un impacto enorme sobre la sociedad, sobre la salud y sobre la economía del país. Claro que sí, sí, afectó el Producto Interno Bruto, le pegó de lleno a las instituciones de salud, ¿sí? E impactó muchísimo socialmente y es más, como dice Alan Label, dejó ver las brechas tan grandes que hay entre la población de un mismo país, de un mismo estado y de un mismo municipio. Entonces, ahí podemos ver precisamente esta magnitud de afectación en el impacto social, en la salud y en la economía. Y por último, los recursos y capacidades. ¿Sí? Los recursos con que cuente la gente,
con que cuente el Estado, con que cuente el municipio y las capacidades que tenga la población, señores. Es por eso que actualmente el barco de Sendai nos indica que hay que fortalecer las capacidades de la población ante los desastres y ante la adaptación al cambio climático, señores, que eso también depende de nosotros y eso también ya lo vimos en clases pasadas, ¿sí? Entonces, vamos a aumentar los recursos para poder atender a la gente en un refugio temporal, pero también sus capacidades para que ellos no se vean afectados. Ni los estados ni los municipios. Hay que aumentar. ¿Y cómo? Pues bueno, a través de la capacitación. Infortunadamente a veces las autoridades son las que menos quieren la capacitación, ¿sí? Y son las que deberían de estar en eventos de protección civil. ¿Por qué? Para saber cuál es su función como Estado. Porque vuelvo a repetir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dicen que el Estado mexicano es el responsable de la seguridad de sus ciudadanos. Y la seguridad incluye precisamente el vivir o el poder sobrevivir en caso de un desastre. Y el Estado no es únicamente la federación, señores. El Estado está representado por los estados, válgame la redundancia, y por los municipios. ¿Sí? Entonces, ellos deben ser los garantes de la seguridad de los habitantes de esos estados y de esos municipios. Y bien, por último, así como existe una clasificación por el tipo de inmueble o de infraestructura que albergará o en que se instalará el refugio temporal, también existe un tipo de refugio temporal que puede ser por la duración de la emergencia, como les decía yo en la diapositiva pasada, ¿no? Aquí tenemos el tiempo que va a durar, obviamente, a corto plazo, ¿sí? Se presenta por lo general en emergencias pequeñas o menores, donde el número de personas afectadas es mínimo y la capacidad local es suficiente para atender la emergencia. Por lo general se establecen refugios temporales en los puntos de encuentro y estos deben tener un rango de operación promedio de 24 horas. Es decir, a lo mejor se inundaron 2 o 3 colonias, pero pues la población afectada fueron 5 familias y se establece un refugio temporal por 2 noches, a lo mejor, y al tercer día, ya con los Bactor y con toda nuestra capacidad municipal o local, pudimos solventar la emergencia, ¿no? Después tenemos los de mediano plazo, que son cuando la emergencia es más compleja y la afectación ha sido mayor. Aquí intervienen los gobiernos estatales o incluso el federal. Estos refugios temporales pueden tener un rango de operación de 10 a 30 días, es decir, cuando ya no se trata de una situación de emergencia, puede tratarse de un desastre local, de un desastre regional, ¿sí? A lo mejor 2 estados resultaron afectados, ellos pueden responder, pero también necesitan el apoyo del municipio, ¿no? Y por último, y con esto les pido una disculpa por los ladridos de los perros. Tengo aquí de vecinos unas gentes que tienen a sus perros amarrados, bueno, no amarrados, sino en el patio todo el día y nunca los sacan y le ladran a todo lo que se mueve, ¿no? Y bueno, por último tenemos los refugios temporales de largo plazo, ¿sí? Que es cuando ya se habla de eventos catastróficos de gran magnitud donde requieren una atención permanente. Este tipo de parámetros, los refugios temporales que se emplean pueden ser de cualquier tipo, ¿eh? El rango de operación puede ser de 30 a 90 días, es decir, de 1 mes a 3 meses, según vayan siendo los avances en la reconstrucción. Suelen ser muy costosos, por lo que se tiene que priorizar tareas para el retorno rápido de la comunidad afectada. Y fíjense que aquí vale hacer un viaje por el tiempo y después del sismo de 1985 se formó la Comisión Nacional de Reconstrucción, que ustedes también ya escucharon de ella, en donde inmediatamente se empezó a construir cierto tipo de casas que mucha gente decían que se iban a caer en el próximo sismo y que no sé qué, y ahí siguen. Después del 85, ¿cuántos años llevamos? Ya casi
ya casi 20, no, ya casi 40 años después del sismo del 85, y ahí siguen las viviendas, ¿eh? Ahí siguen las viviendas. Pero bueno, se dio la atención rápida. Pero ¿saben cuál fue el problema aquí? Que los lugares donde tuvo más afectación del sismo, la colonia Roma, una parte de la colonia Roma, partes de la colonia Centro, hubo algo que se llama la descomposición familiar. Es decir, en una casa vivían tres familias. ¿Por qué? Porque vivía el papá con la mamá y los hijos, pero resulta que tenían dos hijos casados y esos dos hijos casados vivían en la misma casa con los papás, ¿no? Ya tenían la familia. Entonces resulta que cuando viene el sismo, cuando se hace la evaluación, dicen, ¿cuántas familias vivían en esta casa? No, pues vivíamos tres. Espérame, ¿cómo van a vivir tres? No, pues se supone que nada más una y deben ser tantas personas. No, es que aquí vivimos tres familias. Entonces se dio este fenómeno desde el desdoblamiento familiar, perdón, es el término correcto, desdoblamiento familiar, donde una casa se vino abajo, pero ahora querían obligar al gobierno a dar tres casas o dos casas porque familiares vivían ahí con ellos. Entonces, esta parte es algo que mucha gente no ha entendido y no se les dio casas por muchas razones a mucha gente, y bueno, ellos siguen ocupando supuestamente los albergues que se formaron en aquel entonces 1985, y siguen viviendo ahí y supuestamente están esperando a que les den una casa. La siguen peleando, pero no creo que ningún gobierno se las dé, precisamente por esto que sucede, que se llama el desdoblamiento familiar. ¿Vale? Entonces, señores, en esta parte de la materia es todo. Les agradezco mucho su atención. Espero que mis videos no sean tan largos. Busco de una u otra manera tratarlos de hacer más cortos, pero la verdad es que lo que me interesa es que ustedes adquieran la mayor parte del conocimiento, y de esta manera, en el momento en que lleguen a aplicarlo, pues bueno, tengan las herramientas suficientes para ello. Y bueno, les doy muchas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente semana con la siguiente clase, y realmente espero hayan aprendido algo. Realmente mis videos son largos, pero creo que tienen la suficiente cantidad de material para que ustedes tengan o puedan llevar a cabo un aprendizaje adecuado, ¿no? Lo que más me interesa es que de todo lo que les digo se lleven algo, porque quizá las diapositivas no les digan mucho, pero lo que les hablo sí lo contiene, y eso es lo más esencial, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.